Barra de Opinión presenta. Usted nació en Cuba. Así pues. ¿Y a qué edad llegó a Estados Unidos y por qué? Bueno, me fui con mis padres a Estados Unidos una semana antes de cumplir 3 años. ¿Llegó indocumentado usted? Bueno, no sé. No. El capital de los narcotraficantes viene en su mayor parte de Estados Unidos. Sus armas vienen de Estados Unidos. Se habló esto en la visita del presidente Calderón. Lo que hemos visto, y esto va a ser interesante, es que dentro de Arizona, muchos de las policías están diciendo que no la van a implementar. Suena como rebelión, ¿no? ¿Eso? ¿De las policías? Pues embajador Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México. ¿Estuvo usted en Washington durante la visita del presidente Calderón? Absolutamente, no me lo hubiese perdido. Ni lo hubieran dejado tampoco. ¿Y cómo lo describiría? ¿Cómo describiría la visita? Fue una visita realmente vibrante porque fue un conocimiento entre socios que se siguieron descubriendo durante la visita. Y mismo entre los dos presidentes que las dos primeras damas. Y para mí fue fascinante para verlos porque siempre habían trabajado bien y tienen más o menos la misma edad, el mismo tipo de educación. Estuvieron en Harvard los dos, ¿no? Sí. Y tienen ese estilo de trabajo, todos son serios. Pero llegaron a un punto en el trabajo que estaban haciendo que realmente uno se entendía al otro y se veían la sustancia y estaban de acuerdo. Pero se empezaron a platicar sobre la política, la política doméstica internacional que tenían que manejar para seguir avanzando los asuntos, mismo que sea asuntos de la competitividad de la economía o cambio climático, y la inmigración también. Y ahí sí se podía ver cómo se empezó a desarrollar un enlace entre los dos, que era de otro tipo, de un entendimiento entre como personas. Cercano, como cercano y entendiendo que tenían, que tienen los mismos retos enfrente de ellos. Fíjese, el presidente Calderón habló de crear una nueva relación para el siglo XXI. Sí. ¿Qué entiende Estados Unidos por una relación para el siglo XXI? ¿Qué diferencia tiene con el siglo XX, el finales del siglo XX? Bueno, esta parte es fascinante porque realmente ellos dos como presidentes, yo creo que hablan más de este tema que cualquier otros dos presidentes que yo he conocido, de Estados Unidos o de otros países. Porque si leen el libro de Obama, La Audacidad de la Esperanza, tienen un capítulo internacional y ahí lo que describe es que estamos en un mundo transnacional, en donde las fronteras no tienen el mismo efecto que tenían anteriormente, que estamos en un mundo que está completamente interconectado. Y en este mundo, la parte positiva es que el capital, la labor, la tecnología, las ideas pueden moverse así. Y que las fronteras no pueden bloquear en la manera que lo podían hacer antes. Y esto nos da una posibilidad absolutamente enorme para crecer las economías, tener mercados de unos tamaños que nunca hemos conocido anteriormente. O sea, ya no se piensa la economía como una suma cero, que un país tiene que ganar y otro tiene que perder en el intercambio. Exactamente, y entonces aquí el sentido es que Estados Unidos y México pueden trabajar juntos para ser más competitivos dentro de un mercado global, que los dos trabajando juntos podemos reducir los costos de producción, aumentar la capacidad o la calidad de la producción que tenemos y con eso poder competir en una manera más efectiva con China, con India, con otros países. Yo tengo ahí una pregunta, que nos preguntamos mucho los mexicanos. ¿Por qué el TLC no crece? ¿Por qué no crece en el sentido que la Unión Europea ha subsidiado, ha elevado a sus países pobres para hacerlos participar económicamente? ¿Por qué Estados Unidos no ha hecho eso con México, que es el socio pobre? Bueno,
Mire, de un lado, el proceso que va a la Unión Europea para ser una unión aduanera es un proceso absolutamente riguroso de cambiar todas las reglas y las leyes de cada país que realmente tienen que cambiar para cumplir con eso. Y ni en Estados Unidos y México estamos a ese punto que tenemos el apoyo político y entendimiento para seguir Pero lo esa estaremos dirección. en algún momento, ¿cree? No sé, pero sí lo que sé que tenemos es un entendimiento que ha crecido de estos presidentes, que podemos manejar las economías y la política de los dos estados de una manera un poco diferente, para realmente dejarnos beneficiar los dos países de ser vecinos y de tener el Telecán y tener el intercambio entre la frontera. Entonces, si uno piensa de un lado, de lo que tenemos que hacer es ser más competitivos dentro de un mercado global. Y si tenemos la facilidad del Telecán de poder tener el contacto entre las dos economías y la integración entre las dos economías, entonces ahí se empieza a desarrollar una estrategia. Lo que tenemos que hacer es, de un lado, reducir los costos de cómo es que funciona la frontera. Y por eso es que se dedicó tanto tiempo en la reunión. ¿Cómo es que se puede hacer? Reducir los costos y pensar de una visión de una frontera del siglo XXI, que fue una parte central de lo que hicimos en la reunión. Y ahí una parte que a lo mejor parece pequeña, pero es revolucionaria en un sentido. Para mí, me di cuenta de esto cuando estuve parado en San Isidro. Hay un puente ahí con una ventana enorme. Y te puedes parar ahí en ese puente y mirar para atrás hacia Tijuana. Y todo lo que ves es una fila de carros que siguen y que siguen y que siguen. Y al lado que tienen residencias, tienen shopping centers, tienen negocios. Y a lo mejor puedes hacer algo para mejorar la situación, un 10%, un 15%. Uh-huh. Pero si no pensamos en una manera de romper con los límites de la infraestructura que existen allá, entonces siempre vamos a estar tampeados. Embajador, en ese sentido, es doloroso lo que uno oye sobre este muro que se planea, el muro más sofisticado que ha dividido a dos países. Se prevé para el 2014 que esté terminado. La Secretaría de Seguridad está pidiendo más recursos, no le alcanzan. Es un muro físico y virtual. ¿Cómo entiende esto del muro con un plan de mayor integración? Mira, el muro ha sido una invención que se empezó en cierto punto, en un cierto contexto político, que fue parte de una estrategia para mejorar la seguridad. Como el siglo XIX, ¿no? Vamos a decir, en ese periodo, en esa época, para mejorar la seguridad entre los dos países. Pero lo que vemos el día de hoy es que el muro es parte de una política más general entre los dos países y realmente no es la solución, pero es algo que se pueda integrar en una manera que pueda ayudar en algunas circunstancias. Un ejemplo de eso ha sido, por ejemplo, alrededor del Paso. El muro que existe afuera de los puertos oficiales entre el Paso y Ciudad Juárez. Lo que ha ayudado es forzar el tráfico que usa el puerto oficial. Y entonces ahí lo que ha ayudado es las comunidades al lado en donde se estaba pasando fácilmente, se ha reducido el crimen. Puede tener un impacto que sea positivo en algunos aspectos. Pero si uno mira el muro como la única solución, entonces ahí es que sí vamos a fallar. Y por eso es que estamos mirando una visión absolutamente diferente. Por ejemplo, una de las cosas que revisamos fue cómo es que se pueden mover afuera de la frontera algunas de las funciones aduaneras y de seguridad que ahora nada más que se cumplen en la frontera. Y si podemos mover para otros lugares, vamos a decir a Monterrey, donde empezaron la construcción de un puerto interno, o en Guanajuato, donde ya está construido un puerto interno, y se puedan cumplir con las funciones aduaneras y de seguridad. Cerrar los camiones y los trenes ahí con sellos electrónicos y con GPS y tener confirmación electrónicamente que siguen por un corredor de transporte seguro. Entonces en la frontera el reto es completamente diferente, porque entonces nada más que tienes que confirmar que
ese camión, ese tren, tenga todos los señales electrónicos, que los deje pasar y pasan directamente. Y entonces ahí sí puedes empezar a cambiar el resto de la infraestructura para enfocarlo en las cosas que se tienen que hacer exactamente en la frontera. Estamos hablando de control contra la vocación del siglo XXI de una frontera porosa y de mayor intercambio, ¿no? Son como dos ideologías para entenderlo. No lo vamos a resolver en esta mesa. Desgraciadamente. Bueno, vamos a tratar, ¿no? Pero ideológicamente son dos posturas. La que quiere el muro y la que quiere una frontera muy porosa. Bueno, yo no diría porosa. Yo creo que lo que queremos en la frontera es que facilite el tránsito de personas y de cargo que sea legítimo. Y del otro lado, que nos ayude a trastornar el tránsito de eso que sea ilícito, incluyendo armas y dinero que vengan del norte para el sur, y drogas y trabajadores sin documentación que vayan para el norte. Uh-huh. Y entonces lo que tenemos que ver es cómo es que se pueda cumplir con esos dos objetivos y manejarlo en una manera que nos deje tener las inversiones en infraestructura, en tecnología, en equipo, en intercambio de bases de datos para poder realmente actualizar una visión de una frontera que nos deje trabajar de una manera completamente diferente de lo que hemos trabajado anteriormente. Bueno, vamos a hablar más de todos estos temas, pero yo quiero saber quién es usted. Carlos Pascual. Bueno, sí. Pero a ver, hablemos un poco de usted antes de retomar los temas de esta compleja y apasionante relación bilateral. Usted nació en Cuba. Nací en Cuba, sí. ¿Y a qué edad llegó a Estados Unidos y por qué? Bueno, me fui con mis padres a Estados Unidos una semana antes de cumplir 3 años. 3 años. Sí. Muy chiquito. En el 1961. ¿Y llegó a Los Ángeles? No, a Los Ángeles no. Primero fuimos a Miami, estuvimos un mes. Estuvimos en la costa del este por ¿Llegó como 4 o 5 años. usted? Bueno, no sé. No. Es interesante porque en esa época había un sistema de inmigración para los cubanos que no existía para el resto del mundo. Claro. Entonces, la revolución. Sí, bueno, la revolución fue en el 59 y entonces nosotros salimos en noviembre del 61 y cerraron los vuelos en enero del 62. Entonces mi vida hubiese sido muy diferente si hubiésemos tratado de salir un mes y medio después. Su acento hubiera sido muy distinto. Por lo menos. Bueno, por lo menos, sí. ¿Y a qué se dedicaba su familia en Los Ángeles? Bueno, mi papá fue contador público, mi mamá fue maestra de español y había trabajado en Cuba como maestra de kindergarten y ahora ya se jubilaron en el 97. O sea, viven los dos papás. Y sí, todavía viven y se mudaron para Naples, en la Florida. Y acabo de verlos el fin de semana pasado. ¿Con razón le gusta el vino? Bueno. Sí. ¿Y tiene hermanos? Lastimamente no. ¿No? Soy el único. Hijo único. Bueno, sus credenciales académicas son impecables. Estudió usted en la Universidad de Stanford, Relaciones Internacionales, y en el School of Government de Harvard. Sí. Y luego trabajó para el gobierno de Estados Unidos en África. Sí. En África, ¿qué hacía usted en África? Bueno, entré al servicio diplomático con la agencia de USAID, que es la Agencia de Desarrollo Internacional. Y una de las cosas que me importaba mucho fue que yo tuve una oportunidad enorme en mi vida de vivir en un país libre, tener una educación, y sentí que una de las cosas que era importante es compartir las posibilidades de tener una mejor vida con otras personas. Y entonces en África, una de las cosas, bueno, cuando primero llegué fui a Sudán. Sudán, Mozambique y Sudáfrica estuvo usted, ¿verdad? Sí, primero Sudán y después Sudáfrica y Mozambique, pero bueno, una de las primeras cosas que hice en Sudán, después de estar ahí como 10 días, me pusieron en un jeep me encontré algunos homólogos del ministro de Planeación y ahí nos fuimos por el desierto y nos habían dicho, bueno, tienen que encontrar algunas cosas que pueden hacer para mejorar la economía y la agricultura de la parte del oeste de Sudán.
después de estar en el Jeep por como 36 horas por todo el desierto, la idea fue fácil, construir una carretera. Claro. y en fin lo hicimos, pero lo que había hecho durante la época que estuve en Sudán fue tratar de enfocar la atención en la parte del oeste de Sudán, cuando realmente había una sequía absolutamente horrible, una pobreza horrible, y estábamos tratando de pensar qué es que se podría hacer aquí en este país para ayudar a las generaciones para el futuro que puedan tener una mejor vida. Y lástimamente hay algunas cosas que se hicieron que mejoraron la situación, pero obviamente todavía sabemos que la historia de Sudán es una triste. Estuvo usted en Ucrania, ya como embajador, y es conocido que hizo una suplantación de la energía nuclear por energía verde. Bueno, no tanto en Ucrania. Una de las cosas que fue muy impresionante de Ucrania fue que tuvieron el accidente nuclear peor que hemos conocido en todo el mundo en Chernobyl en 1986. Y todavía seguía funcionando ese reactor. Entonces, una de las cosas que hicimos trabajando juntos fue analizar cuál fue el uso de electricidad que tenían de Chernobyl y entonces cómo crear alternativas. No eran necesariamente verdes y una era nuclear, pero cómo es que se podrían crear otras alternativas para dejarse cerrar ese reactor que fue considerado muy peligroso. Y finalmente lo hicieron en diciembre de 2000. Oiga, embajador, cuando usted fue nombrado aquí en México y supimos de su larga trayectoria como embajador y todo, pero también de su formación que está en la página del Brookings Institution en transición, combate al terrorismo, proliferación de armas y tratar con fuentes de inestabilidad, mucha gente se preocupó porque justo era el momento de la declaración o la discusión de si México era un estado fallido. No, ¿es usted especialista en estados fallidos o por fallar? Y por eso nos los mandaron. Bueno, yo no sé si hay cualquier persona que es especialista en estados fallidos porque no es algo muy difícil en que especializarse. No me mandaron aquí por esa razón y obviamente México no es un estado fallido y hemos hablado de eso muchas veces, que es un país democrático en donde el presidente, el Congreso es elegido, tiene un ejército, tiene un naval, tiene una marina y realmente tiene todos los elementos de un país estable y es la economía onceava, doceava en todo el mundo. Eso no es un estado fallido. Qué bueno que nos dice. Bueno, ustedes lo saben que no es un estado fallido. Obviamente hay amenazas aquí y nosotros sentimos amenazas en Estados Unidos también. Y entonces una de las cosas que obviamente estamos tratando de hacer es regresando a este tema de un mundo transnacional con problemas que son transnacionales como el crimen, la delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo tomar las lecciones que hemos aprendido en distintas partes del mundo y compartirlas trabajando juntos aquí en México en cómo es que podríamos seguir evolviendo lo que estamos haciendo aquí conjuntos para reenforzar el Estado de Derecho aquí en México? Pues sí, hablemos, no hay manera de soslayar el tema de la guerra del narco. El capital de los narcotraficantes viene en su mayor parte de Estados Unidos. Sus armas vienen de Estados Unidos. Se habló esto en la visita del presidente Calderón. ¿Qué medidas se van a tomar para disminuir el tráfico de armas y el flujo de dinero de billones y billones de dólares? Absolutamente. Son dos asuntos que son críticos para los dos países y que tenemos que enfocar mucha atención y tenemos que los dos que trabajar en eso. Y no hay una cosa sola que va a resolver el problema y tenemos que seguir metiendo las capacidades para hacerlo. Entonces, vamos a empezar con el tráfico de armas. Una de las cosas que hemos empezado a hacer es examinar todo el flujo de transporte por tren que viene al sur a México, que nunca se hacía anteriormente. ¿Por tren? Por tren. En los barcos se habla mucho de que entra por barcos las armas. Por barcos tenemos algunas capacidades de inspeccionar lo que entra por los puertos, pero mismo en Estados Unidos, que aquí en México
todavía no hemos llegado al nivel de inspección por los barcos que deberíamos llegar. Entonces, por eso fue que una de las cosas y esto es importante entender en una manera correcta, porque no siempre se ha presentado así, pidió el presidente Obama del Congreso $500 millones para invertir en las capacidades civiles del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos y el Departamento de Justicia para incrementar las capacidades de los law enforcement agencies, las agencias civiles que están enforzando la ley y son responsables para examinar el flujo de armas y de dinero que venga para el sur. Y durante ese periodo, lo que el presidente también pidió fue un incremento de 1.200 efectivos de la Guardia Nacional para ayudar a crear un puente mientras que se reciba ese dinero para incrementar los números que se vayan a utilizar por la frontera. ¿No se le escapa a usted que la prensa mexicana lo ha entendido como una manera de aislar a la violencia de México de la de Estados Unidos? Obviamente algunos han escrito de esto así, pero mira, nosotros tenemos 23,000 efectivos de la aduana y la protección de la frontera que ya están trabajando en los 4 estados fronterizos. Tenemos 3,300 de que llamamos Immigration and Customs Enforcement, la migración y aduanas, del enforcamiento, la parte que es como el fiscal para la aduana. Entonces ya tenemos 23,000 de la aduana y de la patrulla de la frontera y 3,300 del fiscal con la responsabilidad de enforzamiento, de enforzar las leyes de inmigración y de aduanas. Entonces, cuando se dice que se está militarizando la frontera, realmente que no, porque lo que tenemos es 95% en civiles y se pidió nada más que por un año durante el periodo la Guardia Nacional que nos sirviera como un puente a este punto, que se recibiera el presupuesto y se pueda contratar, entrenar y desplegar las fuerzas civiles del Departamento de Seguridad Interna y del Departamento de Justicia. El presidente Obama anunció el nuevo proyecto para la prevención del uso de la droga. Sí. A mí me parece un proyecto, lo platiqué con Katia, ¿no? Nos parece un proyecto ejemplar, disminuir el consumo 10 o 15% cada año y tratar a los adictos y tratarlo pues, como un asunto de salud. Lo que no entiendo yo es por qué, si esa es la perspectiva del gobierno del presidente Obama, cuando el presidente de México decide militarizar el problema en México, el presidente Obama lo alienta, incluso financia parte de esta guerra frontal directa contra el narco. ¿Por qué? Lo que estamos tratando de hacer en Estados Unidos es un movimiento nuevo en nuestra política. Siempre hemos tenido un énfasis en la prevención, pero no tan profundo como tenemos ahora. El enfoque es sobre la necesidad de trabajar en cientos de ciudades con el tratamiento de adictos, trabajar hasta entre las cárceles, porque ahí los problemas de adicción siguen, y trabajar con alternativas para las personas que salgan de las cárceles. Es un programa envidiable, incluso evadir la palabra guerra cuando se habla de la droga. Es que es un problema de salud. Lo que nos preocupa es nuestro gobierno. Bueno, pero aquí también ha sido interesante porque la CONADIC está trabajando de una manera muy parecida y hemos aprendido mucho de ellos. ¿Sabes? Tienen un paquete de información que le entregan a todas las familias que participan en el programa de oportunidades. Y van por un entrenamiento en eso. Y la información que tienen para esas familias, para cómo tratar de asuntos de adicción o cómo detectar en los muchachos que a lo mejor estén empezando a utilizar drogas, es un paquete fantástico que en la oficina de control de drogas en Estados Unidos, en la Casa Blanca, que le han pedido copias para ver qué podemos aprender de eso y utilizar algunos materiales. Zavala también está desarrollando algo. Absolutamente. Bueno, con eso mismo. Claro, yo tengo una duda. ¿Cuántos adictos hay en Estados Unidos?
Digo, ustedes están planteando reducir 10% de tal grupo de población, 15%. Están planteando reducir en porcentajes, quiere decir que saben el número de adictos, ¿no? Tenemos algunos estimados y lo debo saber, pero no lo sé. ¿Cómo? ¿En serio? No, en serio, no lo sé, no tengo el número, pero si le podemos pedir a alguien en Google que vaya ahí Bueno, en el website de ONDCP, lo podemos encontrar en un segundo. Es mucho más alto que en México. Bueno, obviamente tenemos una población 3 veces más grande también. Y también pero en porcentaje, supongo, ¿no? Por porcentaje también. Ahora, yo regreso. La verdad, yo creo que debe de ser una gran sorpresa para el gobierno norteamericano esta decisión de enfrentar frontalmente al narco. Porque no es una guerra compartida. Hacia el norte se está tratando como un problema de salud y acá tenemos una guerra civil. Bueno, lo que hemos llegado al norte es tener la capacidad de asegurar la población con agencias civiles, con el funcionamiento de las policías, con el FBI, con la DEA y el trabajo que ellos están haciendo. Aquí en este punto lo que hemos encontrado y que México encontró es que los narcotraficantes realmente se llegaron a extender a una delincuencia organizada. Y no es solamente los narcotraficantes, pero cómo se han extendido a la extorsión, el robo, el secuestro y cómo se han extendido a otras partes del país. Es no solamente un asunto en la frontera. Y aquí lo que yo he entendido de lo que está tratando de hacer el presidente Calderón, yo creo que lo explicó muy bien en el discurso que tuvo hace un par de días, es asegurar que en todas las partes de México se pueda mantener el Estado de Derecho y el imperio de la ley en una manera que le dé seguridad a todos los mexicanos. Ahora, usted no desconoce esta tensión que existe entre los ciudadanos, muchos ciudadanos, no quiero decir todos, y el presidente, este desacuerdo de es muy difícil ganar esta guerra, y cuando escuchamos que Estados Unidos manda armas, es inevitable que el fantasma de Vietnam cruce por nuestras pesadillas y pensemos, no vaya a ser que este país quede destruido en esta guerra justa. Es justa, ¿no? Nadie puede abogar por el crimen organizado, pero sí nos podemos preocupar porque el país quede destruido. Usted es un experto en el tema. ¿Cuál es su visión de esta guerra? Bueno, yo creo que no van de enfocar la atención en llamarlo en una guerra. Lo que ha sido crítico es enfocar la atención en cómo es que se pueden establecer las instituciones y las capacidades civiles, como ha dicho el presidente, para mantener un Estado de Derecho aquí dentro de este país. Y entonces sí, se tiene que confrontar la delincuencia. Y eso lo hemos visto mismo en Estados Unidos que en otras partes del mundo. Nosotros hemos tenido problemas con la delincuencia también. Y se tuvo que confrontar en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles. Y se tuvo que confrontar con una presencia civil en las ciudades en donde tenían contacto con la población. Pero tuvieron una despliega policíaca que fue agresiva para hacer absolutamente claro a la delincuencia que no se iba a tolerar. Porque lo que ellos querían es extender la influencia y el control de la delincuencia. Y no para pararlo a un cierto punto, pero si ganaban un poco más, pues entonces para ganar un poco más. Y lo que yo creo que ha sido muy impresionante aquí en México y la parte del presidente es que ha reconocido que esto es algo que se tiene que parar. Que no se puede decir, bueno, vamos a negociar un poquito y dejar un poquito más espacio. O tolerar, ¿no? ¿Con qué se está negociando? Mira, para mí la injusticia peor que yo he visto es mirar cómo es que los delincuentes le pagan a esta juventud. En drogas para que estos muchachos se hagan adictos. Y algunas veces lo que estamos viendo no es una pelea entre pandillas, no es una pelea entre cárteles. Son muchachos peleándose uno al otro para controlar una esquina para vender la droga. Y con eso no se puede negociar. Eso realmente se tiene que confrontar. Entonces, tenemos que ser estratégicos en cómo hacerlo.
tenemos que mirar a la delincuencia como corporaciones y entender cuáles son los sistemas de producción, importación, movimiento de producto, movimiento de dinero. Y como cualquier corporación, encontrar las nodas débiles y atacarlas. Pero del otro lado es necesario, y aquí esto ha sido central a la estrategia que hemos desarrollado con México, invertir en las instituciones civiles para crear una policía federal más fuerte, crear una policía estatal y municipal más fuerte, apoyar la implementación de la reforma judicial. Infiltrada. Porque esas partes son absolutamente críticas, porque de día a día es la población, lo que va a sentir la población es si se siente que si está alrededor de ella una policía en que se pueda contar, que es limpia, que es confiable y que está sirviendo los intereses de la comunidad. Oiga, el otro día el secretario de Gobernación se sinceró de una manera que a mí me sorprende muchísimo. No aquí en esta cena con nosotros, sino en público, ¿no? Y dijo que cuando iniciaron esta guerra frontal contra la delincuencia organizada, no tenía ni idea de la dimensión que tenía. Cuando usted leyó eso, ¿qué pensó? Mira, lo que tenemos que, yo creo que tenemos que ver con esta confrontación con la delincuencia es que siempre va a ser dinámica, que siempre va a cambiar. Todos hemos visto distintos estimados de cuál es el tamaño del mercado de drogas en Norteamérica, pero sabemos que es en niveles de 10 miles de millones de dólares, ¿no? ¿Son qué? Billones. 10,000 billones. Vamos a yo he visto algunos estimados, vamos a ir de 25 mil millones de dólares. No sé si es correcto, pero es un estimado. Pero lo que nos quiere decir es que hay un nivel de dinero aquí que es absolutamente enorme. Y con eso pueden comprar tecnología, comunicaciones, capacidades de transporte. Y conciencias, ¿no? Y conciencias, tienes razón. Y entonces lo que tenemos que seguir pensando es cómo seguir ajustándonos, reconociendo que ellos sí van a seguir ajustándose para tratar de evitar todo lo que se haga para controlarlos. Así es. Y por eso es que es tan importante educar a la población, mantener un Estado de Derecho y en fin, todo esto se va a jugar en las calles, alrededor de personas inocentes. Y entonces tenemos que entender cómo es que se puedan establecer esas instituciones, que la gente pueda tener fe y un sentido de confianza que las pueda proteger. Y yo propongo que nos vayamos a otro tema, porque necesitamos 10 horas de hablar con usted sobre la relación entre México y Estados Unidos, y no podemos terminar de cenar sin hablar, por ejemplo, de la migración. Muy bien, ahí vamos. Ya nos ha hablado sobre migración. Ahora, bueno, nuestros paisanos que están sin documentos son muchísimos millones. 11. Son 11 millones. ¿Este es un censo del gobierno de Estados Unidos? No creo que es del gobierno de Estados Unidos, pero de varias ONGs que hacen este tipo de trabajo. ¿No? Sí. Durante la campaña, el presidente Obama dijo, a mí sí me importa el tema de la amnistía. Y ahora le dicen a nuestro presidente, me faltan 60 votos. En el Senado, por bueno o por mal, tenemos un proceso que para llevar cualquier asunto para el piso del Senado para votar, tienes que tener 60 votos positivos. Entonces lo que él está diciendo es que para completar esos 60 votos, puedo contar en la mayor parte de los demócratas, pero todavía me hacen falta otros republicanos, vamos a decir 10 republicanos, para llegar a los 60, para llevarlos al piso del Senado. ¿Y cómo lo ve? ¿Existe la posibilidad que durante el primer periodo del presidente Obama, veamos llegar al Senado el tema de la amnistía? Yo creo que, primero, es importante clarificar cuál es la política del presidente, porque lo que él ha dicho es que la reforma de inmigración tiene que tener 3 partes. Una parte es cumplir al nivel federal de mantener orden y enforzar la ley en la frontera. Entonces esa parte la tenemos que tener clara.
Una segunda parte es trabajar con los negocios para que ellos entiendan que no puedan contratar con los trabajadores que no son documentados. Y la tercera parte es crear la posibilidad para los que estén indocumentados en Estados Unidos, pagar los impuestos y una multa y tener un proceso a donde puedan llegar a la legalidad. Entonces, si tenemos ese tipo de reforma que tenga esas tres partes de actividad, entonces lo que él piensa es que sí, que esto es una base, una ley que se puede pasar y en donde que podamos encontrar el apoyo para hacerlo. Entonces lo que él está diciendo es, nos hace falta apoyo republicano porque esto es una ley que debe tener apoyo bipartisano. Y está convidando a los republicanos que Esta se entren sería con la él. ley que él quisiera que se aprobara. Exactamente. ¿Cuándo se va a presentar la iniciativa, embajador? Porque tengo entendido que ya hay una iniciativa que se está trabajando, ¿no? Se está trabajando la iniciativa. Teníamos unos parámetros para la iniciativa que se señalaron con el senador Schumer y el senador Lindsey Graham. El senador Lindsey Graham es un republicano, pero por varias razones decidió que no quería participar a este punto con esa reforma. Entonces, lo que está diciendo el presidente es, esto es absolutamente serio y necesario para resolver algunos asuntos básicos que existen dentro de nuestro país. Y lo tenemos que mantener en la agenda, mismo que no tengamos ahora mismo, el día de hoy, todos los votos necesarios. Pero también eso es un periodo político y los mexicanos americanos consisten de una parte muy grande y muy importante del voto de Estados Unidos. Y esto puede crear una dinámica también. Entonces, ¿eso podría beneficiar, dice usted, para noviembre? Ustedes tienen elecciones en noviembre, ¿no? Sí, absolutamente. Y entonces esta es la parte que uno no sabe, porque vamos a ver una dinámica entre ahora y las elecciones en noviembre, en donde cosas podrían cambiar. Y entonces por eso es que está diciendo el presidente Obama, mismo que sea difícil el día de hoy, esto puede cambiar en un mes o 2 meses y no lo vamos a quitar. Voy a seguir explicando lo que estamos tratando de hacer, voy a seguir trabajando con la población y se tienen que acordar que este fue el presidente. ¿Cómo fue electado? Fue por abajo, ¿no? Con el uso. Y el voto de los latinos fue importantísimo. Fue importantísimo y con la educación, el uso del internet. Porque luego también hay otra cosa, embajador. Yo creo que todo gobierno sabe que en determinado momento se puede asumir un costo político a pesar de no tener este consenso bipartidista del cual ustedes hablan, que estoy segura que evidentemente les preocupa más frente a una elección y todo, pero por el bien de una relación muy cercana como es la que tenemos con México, que va a beneficiar a los dos países a largo plazo. ¿Usted ve que Obama está dispuesto a aventarse el costo político? Absolutamente sí, ¿sí? Lo está haciendo el día de hoy. Él podría haber dicho que no vamos a seguir con esta línea de reforma en el lado con el sistema de inmigración. Puede haber sido que, mira, teníamos mucho que hacer, teníamos el proyecto de salud, tenemos el proyecto de la energía. De nuevo, así se leyó en México esta declaración del presidente Obama. Se leyó como, no tengo... Sorry, I don't have 60 votes. No, no. Fue lo opuesto. Lo que estaba haciendo, y aquí yo creo que lo puedo decir como un estadounidense, oyendo a mi presidente y lo que estaba diciendo para el oído de los Estados Unidos es, esto es importante para nuestro país. Yo estoy comprometido, los demócratas están comprometidos. Si ustedes, los republicanos, realmente piensan que tener una reforma comprensiva es necesaria para tratar los asuntos de migración y tratar a los raíces, los problemas que algunos de estadounidenses se están quejando y muchas veces que no entienden y tienen una reacción visceral. Si quieren tratar esa reacción visceral en una manera profunda que llegue a los raíces, entonces tenemos que avanzar la reforma comprensiva de migración. Famoso video. La chamaquita latina dice, y se van a llevar a mi mamá. Lo estaba platicando el fin de semana con unos amigos en Morelos que han recién sido deportados de Anaheim. Ya están acá, entonces ya puedo decir, estaban en Anaheim. Y sí me decían que fuera de las noticias sí hay un incremento de la persecución de los indocumentados para deportarlos. Porque esta niña no es de Arizona,
Esta niña es de Washington, esta niña que dice, ¿y se van a llevar a mi mamá? Sí hay una intensificación de los que no tienen papeles, sacarlos del país. Yo creo que siempre hemos seguido tratando este asunto en una manera muy consistente. Cuando se han encontrado los trabajadores sin documentación al llegar dentro del país, lo que hacen la primera cosa es darle la oportunidad de voluntariamente regresarse. Uh-huh. Y la mayor parte deciden en eso. Los que no quieren hacerlo voluntariamente, entonces tienen que ir por un proceso para considerar el caso, y si se decide que tienen que ser regresados, entonces ese proceso sigue. Eso ha sido algo bastante consistente. Y Perdón, embajador, pero ha aumentado en la administración Obama comparada con la de Bush. Yo no creo. Yo leía notas en Estados Unidos a raíz del video que circuló muchísimo, sí, que decían que sí. La razón que digo que no es que bueno, primero lo que sabemos es que el flujo de trabajadores sin documentación ha bajado recientemente, y en parte es por razones de la recesión que hemos tenido en los dos países. Menos trabajadores están cruzando. De otro lado, también lo que hemos encontrado, y aquí sí tenemos las cifras, que hay menos que han sido arrestados cruzando la frontera, que quiere decir que hay menos cruzando la frontera. Y el número de trabajadores o individuos que se han regresado han sido bastante consistentes. Vamos a mirar las cifras. Pero lo que sí sé absolutamente con certidumbre es que los números que se han arrestado ha bajado, pero en parte es porque los números que están cruzando también ha bajado también. Oiga, ¿y cuándo van a presentar o no va a presentar la administración Obama algún recurso para echar abajo la ley de Arizona, la SB 1070? Todavía no hemos llegado a una decisión de qué podemos hacer y cuándo se puede hacer. Lo que se platicó entre los dos presidentes fue cómo analizar la situación y qué estamos haciendo dentro del Departamento de Justicia. Y básicamente la investigación va por dos partes. Una es analizar si la ley puede ser contra las leyes de los derechos civiles de Estados Unidos, pues, particularmente del acto que se pasó en 1964. Y del otro lado, si la ley está usurpando del lado del Estado algunas funciones que deben ser del nivel federal. Y entonces es ese una cosa caso jurídica, dice usted. Sí. Más allá, porque los dos presidentes le han llamado discriminatoria en público. Pero antes de introducir un caso en la Corte, obviamente se tiene que analizar y estudiar todos los aspectos. Pero entonces va a entrar en vigor en julio, ¿no? Antes, ¿habrá tiempo jurídico para meter esto antes de que entre en vigor la ley? Si se empieza antes que entre en vigor, la probabilidad que se vaya a completar el proceso es mínimo. Entonces, sí vamos a tener más probablemente una situación en donde entre en vigor la ley. Lo que hemos visto, y esto va a ser interesante, es que dentro de Arizona, hasta muchos de las policías están diciendo que no la van a implementar, porque lo que realmente lo que quieren hacer es enfocar la atención realmente en la delincuencia real, y de ahí es en donde se debe de enfocar la atención, no en la gente que se parezcan que puedan ser inmigrantes. Oiga, suena como rebelión, ¿no? ¿Eso? ¿De las policías? Bueno, vamos a decir que es una muestra ¿de solidaridad con los mexicanos? Yo creo que las policías de los Estados Unidos siempre están enfocadas en qué pueden hacer para hacer más seguras sus comunidades. Y tienen que siempre de día a día tomar decisiones, porque hay muchas cosas que tienen que hacer. Y lo que estamos viendo es cuando ellos tienen que hacer las decisiones, cómo van a enfocar el tiempo y cómo utilizan el tiempo. Lo van a utilizar en una manera que sirva a la población de una manera más efectiva. Además es increíble, mientras en Arizona está pasando esto, en Chicago es el año México y hay más de 70 eventos, no solo
de mexicanos y norteamericanos celebrando el bicentenario mexicano, sino haciendo arte. Dos enfoques, obviamente el de Chicago a mí me parece siglo XXI y el otro me parece como propio del desierto. Pero por eso tenemos una relación entre los dos países que es tan importante y tan profunda, porque no es solamente la inmigración, no es solamente la seguridad. Lo que tenemos es los enlaces entre personas, entre culturas, entre economías, con asuntos del medio ambiente que realmente nos lleva a ámbitos que son tan amplios. Embajador, yo quiero precisamente preguntarle de lo que usted está planteando respecto a energía verde. Leí su discurso en una reunión en Monterrey con empresarios, que Sí. es usted muy optimista respecto al intercambio bilateral entre... Absolutamente. ¿Qué se está haciendo? Absolutamente. Bueno, estamos en el proceso. La meta que tenemos es tener un mercado transfronterizo de energía renovable. Y entonces el potencial que existe para energía eólica y solar, hay posibilidad en Baja California Norte, y entonces otro lugar en donde ya se empezó a trabajar es en Oaxaca, que en Oaxaca es uno de los lugares más vientosos, se puede decir así, en todo el mundo. Ya hemos financiado con el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos un proyecto con $102 millones, con una exportación de tecnología de los Estados Unidos. Walmart está comprando un tercero de la energía eólica que se está generando allá. Y entonces es un primer paso de tipo de ejemplo de la creación de energía renovable aquí en México. Walmart de Estados Unidos está comprando... No, Walmart aquí en México. De acá en México está Sí. comprando la que se está generando acá en Acá, México. sí, en Oaxaca. Entonces ve un territorio de crecimiento. Absolutamente, porque mira, en California tenemos una meta que es ley, que para el año 2020 se tiene que generar 33% de toda la electricidad con fuentes renovables. Ahora estamos a como 12%, 13%, que quiere decir que hay un mercado enorme que todavía se puede crecer. Entonces, una ley que se pasó en California dice que se puede importar electricidad renovable para California para contar contra esa meta. Entonces, ahí está el mercado. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo es que cumplir con todas las partes de precios, políticas, estándares, etcétera, para realmente entonces abastecer ese mercado de una manera que pueda facilitar inversión aquí en México, inversiones que puedan venir de Estados Unidos, tecnología que pueda venir de Estados Unidos, pero pueda crear trabajos y una industria aquí en México también. Hay que invertir en energía eólica en Baja California. Es eso, ¿verdad? es eso. Qué bueno, embajador, nos dio un gran... Oiga, el otro, recién regresando Sin comisión. Sin comisión, sí, tiene razón, muchas gracias. Le vamos a poner a uno de los generadores de energía su nombre. Muy bien. Si hacemos ese negocio. Al día siguiente de la visita que acaba de hacer nuestro presidente de los Estados Unidos, un periódico en México cabeció su primera plana diciendo: ovaciones 27, respuesta 0. Y muchos nos quedamos pensando, a lo mejor no está usted de todo familiarizado porque lleva poco tiempo aquí en México, pero le explico. Cuando los mexicanos decimos que nos dieron atole con el dedo, ¿sí sabe a lo que me refiero? Sí. Bueno, que si no era atole con el dedo fue así. No, absolutamente no. Obviamente habían dos asuntos que eran sensibles, el asunto de las armas y el asunto de la migración. Pero aquí yo creo que el presidente Calderón lo presentó de una manera muy efectiva, que dijo que en la parte de las armas, que México está haciendo muchas cosas dentro de México para combatir la delincuencia organizada y crear un Estado de Derecho, y que hay una parte que le hacía falta la ayuda de las partes de los Estados Unidos. Y que los votos, ¿no? Y los votos, porque reconocía que los Estados Unidos tienen la segunda enmienda y tenemos el derecho a eso, pero el tránsito de armas aquí en México no tiene que ver con la segunda enmienda. Y sí se podría votar y considerar otra vez la prohibición de armas semiautomáticas. Y aquí hay una división y la tenemos dentro de Estados Unidos.
y el derecho generalmente está opuesto y el centro y los liberales hay otros que lo apoyan. Claro. Y ahí lo vimos en el Congreso, que los que se pararon fueron todos demócratas menos un republicano, el senador Lugar. Y en el lado de migración todo el apoyo fue de los demócratas, que nos ayuda a entender un poco de lo que tenemos que hacer para realmente avanzar esos asuntos. Pero no podemos esperar y por eso es que estamos haciendo todo lo otro posible dentro de la ley, especialmente con el asunto de las armas. Claro, lograr que esos aplausos se traduzcan en votos, ¿no? Sí. Pues como decíamos, necesitamos 10 horas. Espero que nos las regale en el futuro y por lo pronto muchas gracias por esta conversación. No, realmente a ustedes ha sido una conversación muy agradable. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues salud, embajador. Salud. Qué bueno que le gusta el vino mexicano. Sí. Por la reforma migratoria que vendrá. Y es del Valle de Nápoles. Ah, sí, está bien. Entonces sabe. Barra de Opinión presentó. Los derechos humanos fueron el punto de culminación de los estados autoritarios y hoy son el punto de partida de las democratizaciones. Sin embargo, los derechos humanos se han convertido en objetivo político interno y en factor de presión internacional. Cada determinado tiempo existen informes de violaciones de derechos humanos, pero siempre con intenciones políticas. La modernización política ha soslayado el tema de los derechos humanos y de la reforma judicial. Una democracia real, con un sistema judicial democrático, no necesita de comisiones de derechos humanos, sino de leyes, policías, fiscales y jueces con suficientes facultades para castigar los abusos de poder. Las comisiones de derechos humanos recuerdan que habrá abuso de poder cuando el ciudadano carezca de verdadero Estado de Derecho. Y no hay que olvidar que el único Estado de Derecho es el Estado democrático.